La sangre ya había manchado el suelo de la cocina, cuando Carla finalmente consiguió la atención del señor Ramírez. El cuchillo cayó de sus manos temblorosas, mientras él miraba incrédulo la escena, frente a sus ojos, y en ese instante, ambos supieron que nada volvería a ser como antes. Pero para entender cómo llegaron a ese momento, debemos retroceder 3 semanas, a un martes ordinario, en el restaurante La Mesa Redonda, donde Carla llevaba casi 2 años, trabajando como ayudante de cocina. Invisible para todos, excepto para las ollas sucias, y los platos, que nunca dejaban de acumularse. Carla Mendoza tenía 32 años, y una manera de caminar que la hacía parecer más pequeña de lo que era. Cada mañana se levantaba a las 5, preparaba el desayuno para su hijo de 11 años, lo dejaba en casa de su madre, y tomaba 2 autobuses, para llegar al restaurante a las 7 en punto. Su vida era una secuencia predecible de movimientos mecánicos, y ella prefería que así fuera. En la cocina del restaurante, se encargaba de las tareas que nadie más quería hacer. Pelaba patatas, hasta que sus manos olían a tierra mojada. Lavaba montañas de platos, mientras los cocineros gritaban órdenes, y limpiaba las superficies grasientas, al final de cada turno. El señor Ramírez, el dueño, apenas la miraba, cuando pasaba junto a ella, demasiado ocupado contando el dinero de la caja o discutiendo con los proveedores por teléfono. Aquel martes, no fue diferente al principio. Llegó puntual, se puso el delantal raído, y se sumergió en el ritmo frenético de la cocina. Miguel, el chef principal guatemalteco, le ladró órdenes sobre cebollas que cortar y sartenes que fregar. Rosa, la mesera ecuatoriana, pasó corriendo con bandejas llenas, lanzándole una sonrisa rápida como único reconocimiento. Jaime, el barman español, bromeaba desde la barra sobre su sueño de ser DJ, mientras Fátima, la joven marroquí, servía mesas con eficiencias, silenciosa. El barrio de Lavapiés bullía afuera, inmigrantes de 20 nacionalidades, tiendas exóticas, bares improbables. La Mesa Redonda no era turístico, era honesto, con comida abundante para la gente del lugar. Pero algo rompió la rutina. Esa mañana, mientras pelaba patatas, Carla oyó al señor Ramírez en su oficina. Puerta entreabierta. No tengo el dinero ahora. El banco aprieta. Necesito tiempo. Colgó con frustración, sirviéndose un whisky temprano. Pasó junto a ella sin verla. Carla siguió trabajando, pero su mente lesa antigua contadora de Buenos Aires ya procesaba proveedores, quejándose, ingredientes de menor calidad. Rosa mencionando pagos atrasados. Los números no cuadraban, aunque intentara ignorarlos. Esa noche, sola limpiando, vio facturas desordenadas en el escritorio de la oficina. Un vistazo, discrepancias obvias. Su cerebro activó el viejo instinto. No durmió. Al día siguiente, confrontó al señor Ramírez. Alguien lo estafa. Déjeme ver los registros. Él, escéptico, le dio la llave. Lo que encontró, su cuñado Fernando sobrefacturando 2 años, drenando 80.000 euros. Confrontación familiar, pagos de devolución, finanzas reorganizadas. Carla ascendió a administradora fantasma, luego Hacienda. Inspección superada. Pero una factura vieja reveló mejoras del sótano falsas. Descubrió el cuarto secreto, caja fuerte, documentos, operaciones de Augusto, para salvar el restaurante post-viudes de Ramírez. Confrontó a Augusto, cerró operaciones. Verdad dolorosa a Ramírez, traición, ruptura. Carla compartió su pasado en Buenos Aires y denuncia, ruina, exilio. Tu honestidad es virtud y maldición. 3 semanas después. El clímax, medianoche, sótano, inundado por tubería rota. Un ex socio de Augusto recuperando documentos comprometedores. Forcejeo. Carla con cuchillo defensivo. El agresivo. Hoja hunde en abdomen. Sangre. Caos. Ramírez baja. Ve el horror. Defensa propia confirmada, pero trauma profundo. El restaurante cerró temporalmente. Reexpuesta. Justicia servida. Reabrió fuerte. Expansión a la nueva mesa. Sofía como protegida. Comunidad unida. Carla, marcada pero redimida. Encontró paz en honestidad, resiliente. Nada como antes, pero auténtico. La cocina del restaurante La Mesa Redonda está envuelta en un silencio pesado, roto apenas por el goteo persistente de un grifo mal cerrado. Son las 3 de la madrugada. Ella camina por el pasillo oscuro, sus pasos haciendo eco contra las baldosas desgastadas, y se detiene frente a la puerta de la oficina del dueño. Levanta la mano para tocar, pero algo la detiene. A través del cristal esmerilado, puede ver su silueta inclinada sobre el escritorio, y junto a él, otra sombra, que no debería estar ahí. Cuando finalmente golpea la puerta y entra,
Las palabras salen atropelladas de su boca. Señor Ramírez, tiene que escucharme. Esto no puede seguir así. Alguien va a salir lastimado. Él levanta la vista con expresión irritada, como si la presencia de ella fuera una mosca molesta, interrumpiendo algo importante. Carla, son las 3 de la mañana. Esto puede esperar, dice él, haciendo un gesto con la mano, para que se retire. Pero ella insiste, su voz temblando ligeramente. No, no puede esperar. Encontré algo en el almacén, algo que usted necesita ver ahora. En ese momento, se escucha un ruido sordo proveniente del sótano, seguido de un grito ahogado. Los ojos del señor Ramírez se abren completamente y corre hacia la puerta. Pero cuando baja las escaleras y enciende la luz, ya es demasiado tarde. El agua ha inundado completamente el cuarto donde guardaban los registros contables de los últimos 20 años. Los documentos flotando como hojas muertas en un estanque. Pero eso no es lo peor. En medio del desastre, parcialmente sumergida, está la caja fuerte que contenía algo mucho más valioso que dinero. 3 meses antes, Carla Mendoza había llegado a la mesa redonda, con una maleta pequeña, un currículum impreso en papel barato, y la esperanza desesperada de quien necesita empezar de cero. Tenía 32 años, pero las líneas alrededor de sus ojos la hacían parecer mayor, como si hubiera vivido varias vidas en una sola. El restaurante estaba ubicado en el barrio de Lavapiés, en Madrid, un lugar donde convivían inmigrantes de 20 nacionalidades diferentes, tiendas de productos exóticos y bares que abrían a horas improbables. No era el tipo de establecimiento que aparecía en guías turísticas, sino uno de esos lugares auténticos, donde la gente del barrio iba a comer porque la comida era buena, abundante y honesta. Carla había respondido a un anuncio pegado en la ventana del bar de enfrente. Su necesita ayudante de cocina. Preguntar por Ramírez. No tenía experiencia formal en restaurantes, pero sabía cocinar. Había trabajado limpiando casas, cuidando ancianos, haciendo de todo un poco durante los últimos años. Lo que no mencionó en la entrevista era que había sido contadora, en otra vida, en otro país, antes de que todo se derrumbara. El señor Ramírez era un hombre de unos 55 años, con el cabello completamente blanco, y manos grandes y callosas de quien ha trabajado toda su vida. Había heredado el restaurante de su padre 30 años atrás, y lo había mantenido a flote a pesar de las crisis económicas, los cambios en el barrio, y la competencia de las cadenas de comida rápida. Era un hombre de pocas palabras, que expresaba más con gruñidos y gestos que con conversaciones elaboradas. Durante la entrevista, que duró apenas 10 minutos, le preguntó a Carla si sabía pelar patatas, si podía trabajar por las noches, y si tenía problemas con las autoridades. Ella respondió que sí y que no. En ese orden, empiezas mañana a las 4 de la tarde. El sueldo es el mínimo, pero la comida está incluida. Si llegas tarde más de 2 veces, estás despedida, dijo él sin mirarla a los ojos. Y eso fue todo. Los primeros días fueron agotadores. Carla llegaba al restaurante cuando la luz de la tarde aún entraba por las ventanas, y se iba cuando las calles estaban vacías, con solo algunos borrachos y trabajadores del turno de noche caminando por las aceras. Su trabajo consistía en preparar ingredientes, lavar platos, limpiar las superficies de trabajo, y cualquier otra tarea que el chef principal, un guatemalteco malhumorado llamado Miguel, le asignara. Miguel había trabajado en la mesa redonda durante 15 años, y se consideraba el verdadero responsable del éxito del lugar. Era exigente, hasta el punto de la crueldad. Gritaba cuando algo no estaba perfecto, y tenía la costumbre de lanzar cucharones al fregadero cuando se enfadaba. Pero Carla pronto descubrió que debajo de esa fachada áspera, había un hombre que se preocupaba genuinamente por la calidad de cada plato que salía de su cocina. Durante las primeras semanas, Carla se mantuvo callada, haciendo su trabajo sin llamar la atención. Llegaba temprano, se iba tarde, y nunca se quejaba. Ni siquiera cuando Miguel le gritaba por cortar las cebollas demasiado grandes, o por no secar bien los platos. Los otros empleados eran una mezcla curiosa de personas. Estaba Rosa, una mujer ecuatoriana de casi 60 años, que trabajaba como mesera desde hacía una década, y conocía a todos los clientes habituales por su nombre. Estaba Jaime, un chico español de 23 años, que trabajaba en la barra, y soñaba con ser DJ profesional. Y estaba Fátima, una joven marroquí que acababa de graduarse de la universidad, pero no encontraba trabajo en su campo, y había terminado sirviendo mesas, mientras enviaba currículums a empresas que nunca respondían. Cada uno de ellos
tenía su propia historia, sus propias razones para estar ahí, sus propios sueños pospuestos. Carla alquilaba una habitación en un apartamento compartido, a 20 minutos, caminando del restaurante. El apartamento era viejo, con paredes delgadas y tuberías ruidosas, pero era barato, y los otros inquilinos la dejaban en paz. Por las mañanas, cuando no tenía que ir al restaurante, caminaba por el barrio, observando la vida de la ciudad desde una distancia segura. Veía a las madres llevando a sus hijos a la escuela, a los ancianos sentados en los bancos de la plaza, a los comerciantes abriendo sus tiendas. Era una vida simple, anónima, exactamente lo que necesitaba. Nadie hacía preguntas, nadie quería saber de dónde venía o qué había hecho antes. En Madrid podías ser invisible, si lo deseabas. Y ella lo deseaba con toda su alma. Pero había algo que Carla no podía evitar, una costumbre de su vida anterior que emergía sin que pudiera controlarla. Cuando pasaba por la oficina del señor Ramírez y veía los papeles desordenados sobre su escritorio, cuando escuchaba a Rosa quejarse de que el sistema de turnos era un caos, cuando notaba que los pedidos de ingredientes parecían no seguir ningún patrón lógico, sentía una comezón mental, como si su cerebro intentara resolver un rompecabezas sin su permiso. Durante 10 años, había sido contadora en Buenos Aires, trabajando para una empresa de importación de alimentos. Era buena en lo que hacía, muy buena. Podía ver patrones donde otros veían números aleatorios. Podía predecir problemas antes de que ocurrieran. Podía optimizar procesos con unos cuantos ajustes simples. Pero esa vida había terminado de la peor manera posible. Había descubierto irregularidades en las cuentas de la empresa. Dinero que desaparecía en transacciones fantasma, facturas falsas, un esquema elaborado de evasión fiscal. Cuando reportó sus hallazgos a su supervisor, él le dijo que lo mantuviera en silencio, que esas cosas eran normales, que así funcionaban los negocios en Argentina. Pero Carla no pudo quedarse callada. Llevó la información a las autoridades, confiando en que harían lo correcto. En lugar de eso, la empresa contrató abogados caros que la pintaron como una empleada descontenta que había falsificado documentos para vengarse de sus superiores. La investigación se alargó durante meses. Su nombre apareció en los periódicos vinculado al escándalo. Perdió su trabajo. Sus ahorros se evaporaron en honorarios legales. Y aunque finalmente fue exonerada de cualquier delito, su reputación quedó destruida. Nadie quería contratar a la mujer que había denunciado a sus propios jefes, sin importar que tuviera razón. Así que tomó lo poco que le quedaba, y compró un boleto a Madrid, con la idea de desaparecer y empezar de nuevo, sin números, sin cuentas, sin mirar hacia atrás. 2 meses después de comenzar, en la mesa redonda, algo cambió. Era un miércoles por la noche. El restaurante estaba moderadamente lleno. Y Carla estaba en la cocina pelando zanahorias cuando escuchó al señor Ramírez hablando por teléfono en su oficina. La puerta estaba entreabierta, y su voz llegaba clara hasta donde ella estaba. No tengo ese dinero ahora. Ya te dije que te pagaré el próximo mes, decía él con un tono de frustración que Carla nunca le había escuchado. El banco no me va a dar más crédito. Ya estoy hasta el cuello. Sí, lo sé, pero necesito más tiempo. Cuando colgó el teléfono, salió de la oficina, con el rostro enrojecido, y pasó junto a Carla sin verla, dirigiéndose directamente a la barra, donde se sirvió un whisky doble, y se lo bebió de un solo trago. Carla siguió pelando zanahorias, pero su mente ya estaba procesando información, sacando conclusiones, armando un cuadro. Durante los siguientes días, comenzó a prestar más atención. Notó que el señor Ramírez llegaba cada vez más temprano, y se iba más tarde, que pasaba horas en su oficina, con la puerta cerrada, que había empezado a beber más de lo normal. Notó también que ciertos proveedores habían dejado de venir, que Miguel se quejaba de que tenía que usar ingredientes de menor calidad porque el viejo está apretando el presupuesto, que Rosa había mencionado casualmente que llevaban 3 meses sin recibir su paga extra prometida. El restaurante seguía funcionando en apariencia, los clientes seguían llegando, pero algo debajo de la superficie estaba fallando, y Carla, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen, no podía evitar verlo. Una noche, después de que todos se habían ido, Carla se quedó limpiando la cocina. El señor Ramírez estaba en su oficina, y la puerta estaba abierta. Desde donde estaba, podía ver su escritorio cubierto de facturas y extractos bancarios. No fue intencional, al menos eso se dijo a sí misma, pero cuando pasó por el pasillo, para recoger su chaqueta, su mirada se desvió hacia los papeles, y en ese vistazo de 2 segundos, su cerebro de contadora captó algo. Los números no cuadraban.
Las facturas de los proveedores mostraban cantidades que no coincidían con los pedidos reales que ella veía llegar cada semana. Había discrepancias, espacios en blanco, patrones extraños. Siguió caminando, se puso su chaqueta y salió del restaurante, pero esa noche no pudo dormir. Su mente seguía volviendo a esos números, a esas facturas, a lo que podrían significar. Los días siguientes fueron tortuosos para Carla. Sabía que debía mantenerse al margen, que no era su problema, que había venido a Madrid precisamente para escapar de este tipo de situaciones. Pero cada vez que veía al señor Ramírez con esa expresión de preocupación, cada vez que escuchaba a Miguel quejarse de los ingredientes, cada vez que notaba la tensión creciente en el restaurante, sentía que estaba ignorando un incendio que se extendía lentamente. Durante semanas luchó contra ese impulso, ese instinto profesional. Le decía que algo estaba muy mal y que alguien tenía que hacer algo al respecto. El punto de quiebre llegó una tarde de viernes, cuando Rosa se acercó a ella, en la cocina, con lágrimas en los ojos. «Mi hijo necesita una operación», le dijo con voz quebrada. «Y el señor Ramírez me dijo que no puede adelantarme el sueldo este mes. Llevo 10 años trabajando aquí, Carla, 10 años sin faltar un solo día, y ahora que necesito ayuda». No terminó la frase, porque se le quebró la voz. Carla la abrazó, sin saber qué decir, sintiendo como la rabia crecía en su pecho. No era rabia contra el señor Ramírez específicamente, sino contra la injusticia de la situación, contra el hecho de que gente buena como Rosa pagara las consecuencias de problemas que tal vez podían resolverse. Esa noche, después de que el último cliente se fue, y mientras los demás limpiaban el comedor, Carla tomó una decisión. Esperó a que todos se fueran excepto el señor Ramírez, quien como siempre estaba encerrado en su oficina. Tocó la puerta suavemente, y cuando él le dijo que pasara, entró con el corazón latiendo, rápido. «Señor Ramírez, necesito hablar con usted sobre algo importante», dijo ella, manteniendo su voz firme a pesar de los nervios. Él levantó la vista de sus papeles con expresión cansada. «Si es sobre el sueldo de Rosa. Ya le dije que no puedo hacer nada este mes», respondió con un tono que mezclaba frustración y culpa. «No es solo sobre Rosa», dijo Carla, «es sobre todo, sobre el restaurante, sobre los números, sobre lo que está pasando». El señor Ramírez la miró con atención por primera vez desde que había entrado. «¿Qué sabes tú de números? Eres ayudante de cocina», dijo con cierta desconfianza. Carla respiró profundo y decidió jugársela. «Antes de venir aquí, era contadora. Trabajé 10 años en una empresa de importación en Buenos Aires, y aunque he tratado de no meterme, no puedo evitar notar ciertas cosas». Hizo una pausa, midiendo la reacción de él. «Las facturas de sus proveedores no cuadran con los pedidos reales. Está pagando por ingredientes que nunca llegan. O está recibiendo menos cantidad de lo que aparece en los documentos. Alguien lo está estafando, señor Ramírez, y si no hace algo pronto, el restaurante va a quebrar». El silencio que siguió fue denso y largo. El señor Ramírez la miró fijamente, su expresión pasando por varias emociones: sorpresa, desconfianza, y finalmente, algo parecido a la desesperación. «¿Y por qué debería creerte?», preguntó, pero su voz carecía de convicción. «Porque puede verificarlo usted mismo», respondió Carla. «Déjeme ver los registros de los últimos 6 meses, los pedidos, las facturas, los extractos bancarios. En una semana, puedo decirle exactamente cuánto dinero está perdiendo y quién es responsable». El señor Ramírez se recostó en su silla y se frotó la cara con ambas manos. Por un largo momento, Carla pensó que la iba a echar, que iba a decirle que se metiera en sus asuntos y que se fuera. Pero en lugar de eso, abrió un cajón de su escritorio, sacó una llave y se la entregó. «Estos documentos son confidenciales», dijo con voz seria. «Si le dices a alguien lo que encuentres, o si esto sale del restaurante, te denuncio». «Entendido». Carla asintió, tomando la llave con manos temblorosas. Durante la siguiente semana, Carla vivió una doble vida. Por las tardes y noches trabajaba en la cocina, como siempre, pelando vegetales, lavando platos y ayudando a Miguel. Pero por las mañanas, cuando nadie más estaba en el restaurante, llegaba temprano y se encerraba en la oficina del señor Ramírez con los documentos esparcidos sobre el escritorio. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Durante los últimos 2 años, uno de los proveedores principales había estado sobrefacturando sistemáticamente. Los pedidos de carne, pescado y verduras aparecían en las facturas con cantidades y precios inflados, mientras que las entregas reales eran significativamente
mente menores. El proveedor era el cuñado del señor Ramírez. Un detalle que Carla descubrió al revisar viejos contratos. La estafa había sido gradual y cuidadosa, lo suficientemente sutil como para no levantar sospechas inmediatas, pero lo suficientemente grande como para drenar lentamente las finanzas del restaurante. En 2 años, el señor Ramírez había perdido cerca de 80.000 euros. Cuando Carla le presentó sus hallazgos, el señor Ramírez se puso pálido. «Fernando», murmuró, refiriéndose a su cuñado, «el hermano de mi esposa». Se quedó mirando los números que Carla había organizado, en hojas de cálculo claras y precisas, la evidencia irrefutable de la traición. «Mi esposa murió hace 3 años», dijo él después de un largo silencio. «Fernando me ayudó con el funeral, con los papeles. Estuvo ahí cuando yo no podía ni levantarme de la cama. Le di el contrato de proveedor como agradecimiento, como forma de mantenerlo cerca porque era lo único que me quedaba de ella». Su voz se quebró un poco al final. Carla no dijo nada, entendiendo que había cosas que iban más allá de los números, que el dolor y la lealtad familiar complicaban todo. Los siguientes días fueron tensos. El señor Ramírez confrontó a Fernando, quien primero negó todo, luego intentó justificarse diciendo que el restaurante podía permitírselo, y finalmente amenazó con contarle a toda la familia que su cuñado lo estaba acusando de ladrón sin pruebas. La situación escaló rápidamente. Hubo gritos, amenazas legales, y finalmente un ultimátum. Fernando devolvería 20.000 euros de lo robado en pagos mensuales, o el señor Ramírez presentaría una denuncia formal ante la policía. Fernando eligió pagar, pero dejó claro que consideraba a su cuñado un traidor a la memoria de su hermana. La relación familiar quedó destrozada, pero al menos el restaurante tenía una posibilidad de recuperarse. Con el dinero que Fernando comenzó a devolver, y con Carla reorganizando las finanzas del restaurante, las cosas empezaron a mejorar lentamente. Carla encontró proveedores más baratos y confiables. Optimizó el inventario para reducir desperdicios, renegoció algunos contratos, y estableció un sistema de contabilidad más transparente. El señor Ramírez, sorprendido por su capacidad, le ofreció un puesto oficial como administradora del restaurante, con un sueldo considerablemente mejor que el de ayudante de cocina. Al principio, Carla dudó. Volver a trabajar con números significaba exponerse nuevamente. Significaba que la gente haría preguntas sobre su experiencia, sobre su pasado, sobre por qué una contadora profesional había estado pelando patatas en una cocina. Pero Rosa necesitaba ese adelanto para la operación de su hijo. Miguel necesitaba mejores ingredientes para hacer su trabajo bien. Jaime necesitaba que el restaurante sobreviviera para poder pagar sus clases de DJ. Y Fátima necesitaba la estabilidad laboral mientras buscaba algo mejor. Carla aceptó el puesto, pero puso condiciones. No aparecería en ningún documento oficial como administradora. Trabajaría desde la trastienda, sin interactuar con clientes o proveedores externos. Y el señor Ramírez nunca preguntaría por qué. Él aceptó, intuyendo que había una historia dolorosa detrás de esas condiciones, respetando su necesidad de mantenerse en las sombras. Durante los siguientes meses, la mesa redonda experimentó una transformación gradual. Las cuentas se estabilizaron, los empleados recibieron sus pagos a tiempo. Miguel volvió a sonreír cuando probaba sus propias salsas, y los clientes habituales comentaban que la comida sabía mejor que nunca, pero la tranquilidad era frágil. Una tarde, un hombre con traje caro entró al restaurante y preguntó por el señor Ramírez. Era un inspector de Hacienda. Venía a revisar los libros contables de los últimos 5 años porque habían recibido una denuncia anónima sobre posibles irregularidades fiscales. El señor Ramírez palideció, sabiendo que los años de desorden administrativo y las facturas falsas de Fernando podían interpretarse como evasión fiscal intencional. La inspección estaba programada para dentro de 2 semanas, tiempo suficiente para preparar los documentos, pero no para hacer desaparecer años de negligencia contable. Esa noche, después de cerrar, el señor Ramírez le pidió a Carla que se quedara. «Necesito tu ayuda», le dijo con voz cansada. «Si Hacienda encuentra todo ese desastre, me van a multar con una cantidad que no puedo pagar. El restaurante cerrará, y todos perderán su trabajo». Carla sabía que este era exactamente el tipo de situación había jurado evitar. Ayudar al señor Ramírez a organizar sus cuentas para una inspección de Hacienda significaba involucrarse profundamente, significaba que su nombre podría aparecer en documentos oficiales, significaba arriesgarse a que alguien investigara su pasado. Pero mientras miraba alrededor de la oficina,
Pensó en Rosa contándole emocionada que su hijo había salido bien de la operación, en Miguel enseñándole a Jaime cómo hacer el sofrito perfecto, en Fátima finalmente sonriendo porque había recibido una llamada para una entrevista de trabajo. Pensó en todas las personas cuyas vidas estaban conectadas a este pequeño restaurante en un barrio de inmigrantes, y supo que no podía simplemente alejarse. Durante las siguientes 2 semanas, Carla apenas durmió. Revisó cada factura, cada recibo, cada transacción de los últimos 5 años. Separó lo legítimo de lo fraudulento. Documentó cada discrepancia causada por Fernando. Preparó explicaciones detalladas para cada irregularidad. Y organizó todo en carpetas perfectamente etiquetadas que mostraban no solo los problemas, sino también las soluciones que ya habían implementado. Trabajó con una precisión metódica, recordando por qué había sido tan buena en su trabajo, recordando también por qué ese mismo trabajo la había destruido. La noche antes de la inspección, estaba revisando los últimos documentos, cuando el señor Ramírez entró a la oficina, con 2 tazas de café. No tenías que hacer esto, le dijo, sentándose frente a ella. Podría haber contratado a un contador profesional, alguien con credenciales oficiales. Carla tomó un sorbo de café y sonrió con cansancio. Los contadores profesionales cobran muy caro, señor Ramírez, y además, yo tenía una deuda con usted. ¿Una deuda conmigo?, preguntó él con sorpresa. Cuando llegué aquí hace 7 meses, dijo Carla, estaba rota, no solo económicamente, sino mentalmente. Había perdido mi carrera, mi reputación, mi confianza en mí misma. Usted me dio un trabajo sin hacer preguntas. Me trató con respeto, aunque solo fuera un ayudante de cocina. Y me dio un lugar donde podía ser invisible. Me dio tiempo para sanar. Esto, señaló los documentos organizados sobre el escritorio. Es mi forma de devolver ese favor. El señor Ramírez asintió lentamente, entendiendo que había capas de dolor en la historia de Carla que él nunca conocería completamente. Cuando esto termine, dijo él, quiero que pienses en quedarte, no como ayudante de cocina, ni como administradora fantasma, sino como socia. Este restaurante necesita a alguien como tú, alguien que le importe lo que pasa aquí. La inspección de Hacienda duró 3 días. Los inspectores revisaron cada documento, hicieron preguntas difíciles, y miraron con escepticismo las explicaciones sobre las irregularidades causadas por Fernando. Pero los números estaban en orden, las explicaciones eran consistentes. Y la evidencia de la estafa estaba documentada con precisión profesional. Al final del 3er día, el inspector principal le dijo al señor Ramírez que habría una multa moderada por negligencia administrativa, pero que no había evidencia de evasión fiscal intencional. El restaurante sobreviviría. Cuando los inspectores se fueron, todos los empleados celebraron con una cena improvisada en el restaurante cerrado. Miguel preparó su mejor paella. Rosa abrió una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Y Jaime puso música desde su teléfono. Carla se sentó con ellos, sintiéndose parte de algo, por primera vez en años. Parte de esta familia extraña y disfuncional que se había formado alrededor de un restaurante en un barrio de Madrid. Pero esa misma noche, después de que todos se fueron, cuando Carla estaba guardando los últimos documentos en el archivo, algo llamó su atención. Era una factura vieja, de hace 3 años. De un proveedor de equipos de refrigeración. La factura mostraba la compra de un sistema de refrigeración para el sótano del restaurante, una inversión considerable que supuestamente se había hecho para almacenar mejor los ingredientes frescos. Pero Carla sabía que el sótano no tenía ningún sistema de refrigeración especial, solo las cámaras frigoríficas normales de la cocina principal. Buscó más facturas relacionadas y encontró un patrón. Durante los últimos 3 años, había habido gastos significativos en mejoras del sótano que nunca se habían materializado. Alguien había estado desviando dinero. Y no era Fernando. Las fechas indicaban que esto había comenzado antes de que Fernando empezara con su estafa. Carla bajó al sótano por primera vez desde que había comenzado a trabajar en el restaurante. Era un espacio grande y húmedo, con techo bajo y paredes de piedra vieja. Había cajas apiladas con suministros, estanterías con productos enlatados, y en el fondo, una puerta de metal que parecía ser la entrada a un cuarto de almacenamiento. La puerta estaba cerrada con un candado grueso. Carla regresó a la oficina y buscó entre las llaves hasta encontrar una que parecía corresponder. Cuando abrió la puerta del cuarto, lo que encontró la dejó helada. No había equipos de refrigeración ni sistemas de almacenamiento. En su lugar, había una mesa con una computadora portátil, archivadores llenos de documentos, y lo más perturbador,
Una caja fuerte empotrada en la pared. Las paredes del cuarto estaban forradas con plástico grueso, el tipo que se usa para aislar del agua, y había un olor extraño, químico, que le hizo pensar en cosas que preferiría no imaginar. No tocó nada. Cerró la puerta con cuidado, volvió a colocar el candado, y subió las escaleras con el corazón latiendo violentamente. Su mente de contadora estaba procesando información a velocidad vertiginosa, conectando puntos, armando un cuadro que no le gustaba nada. Las mejoras del sótano eran una fachada para justificar gastos que en realidad financiaban algo completamente diferente. Podía ser lavado de dinero, podía ser almacenamiento de mercancía ilegal, podía ser muchas cosas, ninguna de ellas buena. Y lo más preocupante era que las fechas de esos gastos coincidían con el periodo justo después de la muerte de la esposa del señor Ramírez, cuando él estaba devastado emocionalmente y probablemente no prestaba mucha atención a los detalles. Durante los siguientes días, Carla investigó discretamente. Revisó cada transacción relacionada con las mejoras del sótano, rastreó las cuentas bancarias de donde salía ese dinero, y descubrió que había una cuenta separada que el señor Ramírez aparentemente desconocía. Una cuenta a nombre del restaurante pero con un signatario secundario que tenía autorización para hacer transferencias sin aprobación directa del dueño. Ese signatario era Augusto, el antiguo socio del padre del señor Ramírez, un hombre de 70 años, que supuestamente se había retirado hace 10 años, pero que mantenía un pequeño porcentaje de las acciones del restaurante, como cortesía. Augusto había sido como un tío para el señor Ramírez, alguien que conocía a la familia desde antes de que él naciera, alguien en quien confiaba implícitamente. Y precisamente esa confianza ciega había permitido que Augusto usara el restaurante para sus propios fines durante años. Carla se enfrentó a un dilema moral devastador. Si le contaba al señor Ramírez lo que había descubierto, desataría otra crisis familiar potencialmente peor que la de Fernando. Si involucraba a la policía, la investigación destruiría el restaurante, sin importar el resultado. Pero si se quedaba callada, sería cómplice de actividades ilegales, que eventualmente saldrían a la luz de todas formas. Durante noches, no pudo dormir, dándole vueltas al problema, buscando una solución que protegiera al restaurante y a las personas inocentes que trabajaban ahí. Recordó su experiencia en Buenos Aires, cómo hacer lo correcto la había destruido, cómo su honestidad había sido castigada, mientras los verdaderos culpables quedaron impunes. Pero también recordó las consecuencias de quedarse callada ante la injusticia, el peso de cargar con secretos que corrompen desde adentro. Finalmente, tomó una decisión. Confrontaría a Augusto directamente, le daría la oportunidad de explicarse, y dependiendo de su respuesta, decidiría qué hacer. Averiguó dónde vivía Augusto, y una tarde libre fue a visitarlo sin avisar. Vivía en un apartamento elegante en el barrio de Salamanca, decorado con muebles antiguos y fotos de familia que documentaban décadas de historia. Cuando abrió la puerta y vio a Carla, su expresión amigable se transformó inmediatamente en algo más cauteloso y calculador. «Tú eres la nueva contadora del restaurante», dijo sin rodeos, haciéndola pasar a una sala con ventanas que daban a una calle arbolada. «Me preguntaba cuándo vendrías». Carla no perdió tiempo con cortesías. «Encontré el cuarto en el sótano, encontré las facturas falsas, encontré la cuenta bancaria separada. Quiero saber qué está pasando, antes de decidir qué hacer con esta información». Augusto se sirvió un brandy, sin ofrecerle a ella. Se sentó en un sillón de cuero, y la miró con una mezcla de respeto y resignación. «Eres más inteligente de lo que pensé», dijo con voz cansada, cuando Ramírez me dijo que había contratado a una ayudante de cocina, que resultó ser contadora. Supe que eventualmente encontrarías cosas que no deberías encontrar, pero esperaba tener más tiempo. Durante la siguiente hora, Augusto le contó una historia que era compleja y moralmente ambigua de formas que Carla no había anticipado. Después de la muerte de su esposa, el señor Ramírez había caído en una depresión profunda, descuidando completamente el restaurante. Los proveedores no recibían pagos a tiempo. Los empleados trabajaban sin supervisión, y el negocio se estaba yendo a pique. Augusto, preocupado por su viejo amigo y por el legado del padre de Ramírez, había intentado ayudar con sus propios recursos, pero sus ahorros no eran suficientes para mantener a flote el restaurante. Desesperado, había aceptado una propuesta de ciertos empresarios que necesitaban un lugar discreto para almacenar mercancía temporalmente. No era nada violento y relacionado con drogas, insistió Augusto,
sino productos electrónicos de importación, evitaban ciertos impuestos aduaneros. Un negocio gris pero no exactamente negro. El dinero que ganaba con este arreglo, lo usaba para pagar las deudas del restaurante, mantener a los empleados, cobrando sus sueldos, y evitar que el banco ejecutara la hipoteca del local. Salvé el restaurante, dijo Augusto con voz firme, cuando Ramírez estaba demasiado hundido en su dolor para hacerlo él mismo. Sí, usé métodos cuestionables, pero las alternativas eran peores. Preferías que cerrara el restaurante y que 20 personas perdieran sus trabajos. Preferías que Ramírez perdiera lo único que le quedaba de su padre. Carla escuchó todo con expresión neutra, pero por dentro sentía cómo la situación se complicaba exponencialmente. Augusto no era un villano de película, sino un hombre mayor que había intentado hacer algo bueno usando métodos malos, y que probablemente se había convencido a sí mismo de que el fin justificaba los medios. El problema, dijo Carla finalmente, es que el restaurante ya no necesita tu dinero sucio. Las cuentas están en orden, Fernando está devolviendo lo que robó, y el negocio es rentable nuevamente. Si continúas usando el sótano para tus actividades, eventualmente alguien lo descubrirá, no yo sino la policía o Hacienda. Y todo lo que has intentado proteger se derrumbará de todas formas. Y además, agregó con voz más dura, no tenías derecho a tomar esa decisión por el señor Ramírez. Él merece saber la verdad y decidir por sí mismo qué riesgos está dispuesto a asumir. Augusto guardó silencio durante un largo rato, mirando su vaso de brandy como si contuviera respuestas que no podía encontrar. Si le digo la verdad a Ramírez, dijo finalmente con voz quebrada, me odiará. Soy lo más cercano que tiene a un padre desde que el suyo murió. Nuestra relación se destruirá. Carla sintió compasión por él, pero no dejó que eso nublara su juicio. Tal vez, respondió, pero mantener la mentira es peor. Y respecto a tus socios empresarios, necesitas terminar ese arreglo ahora, no el próximo mes, ni cuando sea conveniente, sino ahora. Si no lo haces tú, lo haré yo, y mis métodos serán mucho menos delicados que los tuyos. Durante los siguientes días, Augusto cerró sus operaciones en el sótano del restaurante. Los productos electrónicos fueron retirados discretamente, la computadora y los documentos desaparecieron, y el cuarto volvió a ser un simple espacio de almacenamiento vacío. Carla verificó personalmente que no quedara ningún rastro, incluso revisó la caja fuerte empotrada en la pared, que resultó estar vacía excepto por algunos documentos viejos del padre del señor Ramírez. Augusto cumplió su parte del acuerdo, pero todavía faltaba la parte más difícil, decirle la verdad al señor Ramírez. Una noche, después de cerrar el restaurante, Carla, Augusto y el señor Ramírez se sentaron en la oficina. Augusto, con voz temblorosa, le contó todo, cómo había usado el restaurante para actividades ilegales, cómo había justificado esas acciones como necesarias para salvar el negocio, cómo había mantenido todo en secreto durante 3 años. El señor Ramírez escuchó en silencio, su expresión pasando de confusión a incredulidad, y finalmente a una ira fría, que era más aterradora que cualquier explosión emocional. Cuando Augusto terminó de hablar, el señor Ramírez se levantó de su silla lentamente, caminó hacia la ventana, y se quedó mirando la calle oscura. Me trataste como si fuera un niño, incapaz de manejar mis propios problemas, dijo con voz controlada pero llena de dolor. Tomaste decisiones por mí, pusiste en riesgo mi negocio, la reputación de mi familia, el futuro de mis empleados. Todo sin preguntarme, y lo peor es que lo hiciste creyendo que me estabas haciendo un favor. Su volvió para mirar a Augusto con ojos que brillaban de lágrimas contenidas. Mi esposa murió, sí, y estuve destrozado, sí, pero eso no te daba derecho a convertirme en una marioneta en tu teatro de buenas intenciones. Quiero que te vayas. Vende tu participación en el restaurante. Cobra lo que te debo, si es que te debo algo después de descontar los riesgos legales en los que me pusiste, y desaparece de mi vida. Augusto intentó protestar, intentó explicar nuevamente sus razones, pero el señor Ramírez levantó una mano para detenerlo. No quiero escuchar más. Carla me contó que cerraste las operaciones antes de que yo me enterara, y supongo que eso cuenta como algo positivo, pero nuestra relación terminó esta noche. Vete. Augusto se levantó despacio, como si cada movimiento le causara dolor físico, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Carla con una expresión difícil de interpretar. Cuidado con tu sentido de la justicia, le dijo. A veces hacer lo correcto no te hace sentir mejor, solo te deja más solo. Y liga con eso. Salió del restaurante por última vez. Después de que Augusto se fue, el señor Ramírez se derrumbó en su silla, con la cabeza
entre las manos. Carla se sentó frente a él, sin decir nada, dándole espacio para procesar todo. Después de varios minutos, él levantó la vista y la miró con expresión agotada. ¿Por qué me lo dijiste? Podrías haber mantenido el secreto. Podrías haber dejado que siguiera ignorante y feliz. Carla negó con la cabeza. No eras feliz, y la ignorancia no te protegía, solo te hacía vulnerable. Merecías saber la verdad, incluso si dolía. Porque solo con la verdad puedes tomar decisiones reales sobre tu vida y tu negocio. El señor Ramírez asintió lentamente, comprendiendo la lógica, pero todavía lidiando con el dolor emocional. Augusto tenía razón en una cosa, dijo después de otro largo silencio. Tú eres peligrosa con tu honestidad. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado, habría dejado que los secretos siguieran siendo secretos. Pero tú no puedes hacerlo, ¿verdad? Ves algo incorrecto y tienes que arreglarlo, sin importar el costo personal. Había una pregunta implícita en sus palabras, una invitación a que Carla compartiera su propia historia. Y por primera vez desde que había llegado a Madrid, sintió el impulso de hacerlo. Le contó todo. Le habló de su vida en Buenos Aires, de su carrera como contadora, del escándalo que había descubierto en su empresa, de cómo había denunciado las irregularidades confiando en que el sistema funcionaría correctamente. Le habló del juicio, de los abogados caros que destruyeron su reputación, de cómo su nombre apareció en los periódicos vinculado a fraude aunque finalmente fue exonerada. Le habló de los meses de desempleo, de las puertas que se cerraban apenas mencionaba su nombre, de cómo sus propios colegas la evitaban como si su mala suerte fuera contagiosa. Le habló de la soledad de haber hecho lo correcto, solo para ser castigada por ello, de la amargura de ver a los verdaderos culpables salir impunes, mientras ella pagaba el precio de su honestidad. Y le habló de cómo había llegado a Madrid con la esperanza de desaparecer, de ser invisible, de nunca más volver a meterse en problemas que no eran suyos. Pero no puedo evitarlo, dijo con una risa amarga. Es como una compulsión. Veo números que no cuadran, y mi cerebro automáticamente busca explicaciones. Veo injusticia, y siento la necesidad de hacer algo al respecto. He intentado suprimirlo, he intentado ser como esas personas que pueden ignorar lo que está mal, y simplemente seguir adelante con sus vidas, pero no puedo. Y honestamente, ya no sé si eso es una virtud o una maldición. El señor Ramírez la escuchó con atención. Y cuando ella terminó, asintió con comprensión. Es las dos cosas, dijo. Es una virtud porque el mundo necesita personas que no miren hacia otro lado, que se preocupen lo suficiente como para arriesgarse por hacer lo correcto. Pero es una maldición porque esas mismas personas suelen pagar un precio desproporcionado por su integridad. La sociedad dice que valora la honestidad, pero cuando alguien es verdaderamente honesto y señala las mentiras incómodas, esa persona se convierte en una amenaza que debe ser neutralizada. Hizo una pausa, y luego sonrió con tristeza. Pero ¿sabes qué, Carla? Me alegro de que seas así. Salvaste mi restaurante 2 veces, primero de Fernando, y luego de Augusto. Y lo hiciste, sin buscar reconocimiento ni recompensa. Eso vale más que cualquier habilidad técnica, con los números. En las semanas siguientes, el restaurante entró en una nueva etapa. Augusto vendió su participación a un precio justo, y desapareció de sus vidas, dejando un vacío emocional que el señor Ramírez llenó gradualmente concentrándose en el presente en lugar del pasado. Carla aceptó oficialmente el puesto de socia minoritaria y administradora, ya no escondiéndose en las sombras, sino asumiendo su rol con la cabeza en alto. Fue difícil al principio, salir de su zona de confort e invisibilidad, interactuar con proveedores y clientes, poner su nombre en documentos oficiales. Cada vez que firmaba algo, sentía un destello de pánico, pensando que alguien podría reconocerla, que su pasado podría alcanzarla. Pero con el tiempo, ese miedo fue disminuyendo. Una tarde, mientras revisaba facturas en la oficina, recibió un correo electrónico, inesperado. Era de un antiguo colega de Buenos Aires, alguien con quien había trabajado años atrás. El mensaje era breve. Carla, no sé si sigues usando este correo, pero quería que supieras que el CEO de nuestra antigua empresa fue arrestado finalmente. La investigación iniciaste hace 3 años, nunca se cerró realmente, y nuevos fiscales retomaron el caso con evidencia adicional. Varios ejecutivos están yendo a prisión. Quería saber que al final, tú denuncias, y importó, incluso si tomó más tiempo del que debería. Espero que estés bien, donde sea que estés. Carla leyó el mensaje 3 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había una satisfacción de saber que la justicia eventualmente se había cumplido, pero también una tristeza de todo lo que había perdido
en el proceso. No respondió el correo. Esa parte de su vida estaba cerrada. Y aunque era bueno saber que su sacrificio no había sido completamente en vano, no sentía el deseo de reconectar con ese pasado. Su vida ahora estaba aquí, en este pequeño restaurante en Madrid, con esta familia improbable de empleados que se habían convertido en sus amigos. 3 semanas después de esa revelación, exactamente el lapso que nos lleva de regreso al momento del hook, la tensión acumulada explotó de manera irreversible. Era pasada la medianoche, y Carla, incapaz de dormir tras días de sospechas renovadas, sobre rastros residuales, en las cuentas transferencias pequeñas que no cuadraban, proveedores fantasma, que reaparecían, decidió bajar al sótano una vez más para verificar la caja fuerte vacía. Pero no estaba sola. Un hombre, uno de los antiguos socios empresarios de Augusto, que no había aceptado el cierre total de operaciones, había regresado en secreto para recuperar documentos olvidados en la caja fuerte, documentos que, inundados o no, podían hundir a toda una résica y en manos equivocadas. El forcejeo comenzó cuando Carla lo sorprendió abriendo la caja, con una copia de llave que Augusto nunca destruyó. Él la empujó, ella resistió, agarrando un cuchillo de cocina, que había bajado por precaución, uno de los grandes, para cortar carne dura. No te metas, gruñó él, avanzando. Carla, con el pulso acelerado por recuerdos de Buenos Aires, de ser silenciada, de perder todo por no callar, no retrocedió. El cuchillo cortó el aire, rozó su brazo, y en un giro desesperado, se hundió en su abdomen cuando él intentó desarmarla. La sangre brotó, manchando el suelo de la cocina superior donde el aguaricillo el del sótano, inundado, había subido por las escaleras. El hombre cayó, jadeando, mientras Carla gritaba por ayuda. El señor Ramírez, alertado por el ruido, bajó corriendo, y encontró la escena, el cuerpo, la sangre. Carla temblando con el cuchillo, aún en mano. «Llama a una ambulancia», exclamó ella, presionando la herida. Pero era tarde. El hombre murió antes de llegar al hospital. La policía confirmó defensa propia al cámaras, testigos, antecedentes del intruso. No hubo cargos, pero el trauma marcó a todos. El restaurante cerró por reformas urgentes, tuberías, seguridad. La red de Augusto se desmoronó por completo, con los documentos recuperados. Meses después, la mesa redonda reabrió transformada. Expansión a la nueva mesa. Sofía como nueva contadora, en formación, comunidad más unida. Carla, con cicatrices físicas y emocionales, emergió más fuerte. Su compulsión por la justicia, antes maldición, se convirtió en su mayor fuerza. El señor Ramírez, sanado por la verdad total, vio en ella, no solo una socia, sino una hija adoptiva. Nada volvió a ser como antes, pero era mejor, honesto, resiliente, vivo. Y Carla, finalmente, encontró paz en no huir más.